Hoy América Latina enfrenta nuevos desafíos. La disputa por el litio, el agua y el petróleo se intensifica. La región del Triángulo del Litio, Bolivia, Chile y Argentina, concentra cerca del 60% de las reservas mundiales identificadas de este mineral. Chile, por ejemplo, posee alrededor del 41% de los recursos mundiales y Bolivia cuenta con las mayores reservas totales. Este mineral, clave para las baterías de vehículos eléctricos y tecnología moderna, es un foco de la geopolítica internacional y una razón para las nuevas formas de presión externa. La necesidad de defender la soberanía frente a estas intervenciones es más actual que nunca. Latinoamérica y el Caribe es un mosaico de naciones con una historia compartida de lucha y confianza. Pero bajo esta belleza, late la historia de una constante batalla por la autodeterminación de los pueblos, un relato de cómo el poder externo ha intentado moldear el destino del continente americano caribeño a su antojo. Bajo el paraguas de la doctrina Monroe y su actualización en el Destino Manifiesto y la doctrina del buen vecino, la región fue tratada como un patio trasero, un vasto territorio concebido no como hogar de pueblos soberanos, sino como una despensa inagotable de recursos naturales que debe alimentar los engranajes del poder global. Esta lógica ha implicado golpes de Estado respaldados por la Casa Blanca, bloqueos, invasiones y operaciones encubiertas. Un ejemplo de esto fue la Operación Cóndor, un sistema de represión coordinado por las dictaduras militares del Cono Sur. Me refiero a Argentina, Chile, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay y a Bolivia, con apoyo y encubrimiento de Estados Unidos durante los años 70 y 80, en el contexto de la Guerra Fría. La historia de las intervenciones militares y políticas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe no es una serie de hechos aislados, sino un patrón deliberado que ha dejado cicatrices profundas en el tejido social y político de la región. El objetivo siempre ha sido el mismo: asegurar recursos vitales y consolidar la hegemonía regional sin importar los principios de autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el Triángulo del Litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro. Los recursos naturales son la imprecación y la bendición de este continente. Como revelan las propias declaraciones de la élite militar estadounidense, la riqueza del territorio que yace en el subsuelo es la razón fundamental de su interés. El 60% del litio mundial, vastas reservas de petróleo, cobre, oro, coltán y otra cantidad importante de yacimientos minerales son vistos como activos estratégicos globales que deben estar bajo control occidental. Se estima que Estados Unidos ha intervenido militarmente cerca de 400 veces desde su independencia, y la mitad de esas acciones tuvieron lugar entre 1950 y 2019. Estas incursiones no han sido al azar. Han seguido la doctrina Monroe, que define la región como su patio trasero que influye en la seguridad nacional. Pero las intervenciones no siempre fueron visibles en los campos de batalla. En ocasiones se tejieron en la sombra a través de redes de inteligencia y represión que marcaron a generaciones enteras. Un capítulo oscuro que quedó grabado para siempre en la historia latinoamericana con el Plan Cóndor. Documentos desclasificados de Estados Unidos han revelado la comunicación y el conocimiento de Washington sobre estas actividades que buscaban eliminar opositores de izquierda y que resultaron en decenas de miles de personas desaparecidas, torturadas o encarceladas. Mi nombre es Leonardo Benito Peña, soy miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bueno, yo nací el año 1975 en Buenos Aires. Y prácticamente soy el cuarto hijo de mi mamá. El primer hijo de mi papá eran compañeros muy activos. Y bueno, cuando yo tenía 1 año y 8 meses, el 76, ellos son secuestrados. A partir de eso, mi familia empezó la búsqueda, mi abuelo, mis tíos, y no lograban dar exactamente dónde estábamos. Cuando escuché a mi tía hacer un discurso, mi abuela me decía,
tu papá va a venir, yo esperaba, miraba los aviones. Pero cuando la oí decir que estaba desaparecido y mi mamá también, a esa edad entendí que no los tenía que esperar más. En la memoria de América Latina y el Caribe, la Operación Cóndor representa uno de los episodios más dolorosos del siglo XX. Entre 1975 y 1983, dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia coordinaron una maquinaria de represión transnacional con apoyo logístico y de inteligencia de Washington. Bajo el discurso de combatir el comunismo, se persiguió a opositores políticos más allá de las fronteras, borrando vidas y sembrando el miedo como política de Estado. Enseñaban técnicas de tortura. Violar a la víctima, desnudarla, herirla con objetos punzantes, romperle extremidades, sacarle los ojos, marcarla a fuego. Se calcula que 4 millones de exiliados se desplazaron durante este periodo. Buscaban refugio en países de la zona o fuera de ella. Fueron perseguidos en gran número. Alrededor de 400.000 fueron encarcelados, 50.000 asesinados y 30.000 desaparecidos. El continente quedó marcado por una diáspora forzada, con miles de familias buscando acogida en Europa y el norte de América. A toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala, la sala de torturas, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables y me comienzan a interrogar sobre el nombre de 8 personas que yo... Allí pasé 25 días resignada a morir, sin entender qué es lo que estaba pasando, escuchando la grabación de mi hijo que lloraba, en un principio que estaba ahí, me decían que estaba ahí, yo les decía que no me importaba ir a la cárcel o que me mataran, pero que no quería estar así, que me quitaran la venda de los ojos. Ellos no creían en absoluto nada de lo que yo les decía. En una oportunidad me sacaron del campo y me llevaron arrastrando hacia un helicóptero donde me ataron de los pies y me tiraron al vacío. La Operación Cóndor no solo destruyó vidas, quebró comunidades completas y dejó heridas abiertas en la memoria colectiva. Jóvenes perseguidos, padres arrancados de sus hogares y generaciones enteras crecieron bajo el silencio impuesto por la represión. Fue un plan que convirtió el miedo en una herramienta política y que aún hoy resuena en los relatos de quienes sobrevivieron. Décadas después, las voces militares siguen justificando la injerencia, aunque ahora el discurso se centra en los recursos estratégicos y la tecnología. Borró todo el pasado. Por eso aplicaba electrochoques. Borraba el pasado del paciente e implantaba ideas nuevas. Y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. Esta región no solo tiene litio, también posee las mayores reservas de petróleo, cobre, oro, el 31% del agua dulce del mundo y los pulmones del planeta, el Amazonas. Esta riqueza, paradójicamente, a menudo se traduce en inestabilidad política y desplazamientos de población, impulsados por la injerencia externa. La búsqueda de mercados abiertos también ha sido un factor clave en la política exterior estadounidense. But I think if you look at the facts and statistics, you'll find that the U.S. market is one of the most open markets in the world.
and we intend to keep it that way. La retórica de una política desagradable en Washington a veces obstaculiza la cooperación genuina que podría beneficiar a todos los países involucrados. La historia demuestra que cada intervención deja una huella humana de desplazamientos forzados, familias desarraigadas y sociedades fracturadas. El costo de estas políticas no se mide solo en cifras, sino en vidas interrumpidas y memorias quebradas. Los ciclos de injerencia extranjera han convertido la migración en un fenómeno recurrente. Desde el exilio político de la Operación Cóndor hasta las crisis humanitarias actuales, América Latina ha sido empujada una y otra vez a mover a su gente como consecuencia de decisiones tomadas lejos de sus fronteras. Así, la intervención estadounidense no solo se expresa en sanciones o invasiones, sino también en narrativas construidas para justificar su presencia. Del comunismo al narcotráfico, los argumentos cambian, pero la lógica de control permanece. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, conocida en sus inicios como Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa, fue creada en 1951 como respuesta a los masivos desplazamientos humanos en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1950, la organización facilitó el traslado de más de 11 millones de personas, colaborando con gobiernos europeos para reubicar a refugiados y sobrevivientes del conflicto en países de acogida como Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. Desde sus orígenes, la OIM ha operado en contextos marcados por catástrofes provocadas tanto por el ser humano como invasiones militares estadounidenses, golpes de Estado, gobiernos fallidos y desastres naturales. Actualmente mantiene operaciones en al menos 168 países, con más de 400 oficinas en todo el mundo y un presupuesto que supera los más de $3.000 millones anuales, según un informe financiero de 2023. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, la OIM ayudó a reubicar a más de 30.000 chilenos que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet. El régimen, respaldado por Estados Unidos, dejó miles de víctimas por represión, tortura y desapariciones, según organizaciones no gubernamentales del momento. La OIM, en coordinación con la ONU y gobiernos europeos, facilitó exilios hacia México, Canadá y Suecia, aunque su acción se vio limitada por intereses geopolíticos y décadas después enfrentó denuncias por operar bajo la agenda del norte global, más que por principios humanitarios, como se documentó en la prensa occidental de la época, en la cual fueron denunciados violaciones de derechos humanos en Libia y África. Que han aparecido 50 años después. Como ya decías, son dos informes dirigidos al presidente Nixon hace 50 años, el día 8 de septiembre y el día 11 de septiembre, el día del golpe cívico-militar acá en Chile, y que revelan básicamente un par de aspectos nuevos. El primero, fechado el 8 de septiembre y desclasificado en las últimas horas, da cuenta, por ejemplo, de que el presidente Allende en ese entonces consideraba que sus seguidores no tenían armas suficientes para enfrentarse al ejército, que era muy posible en esa fecha que se enfrentara en armas al gobierno constitucionalmente electo, y que la única solución posible era la solución política. También se han revelado en las últimas horas algunos antecedentes respecto de que el presidente Allende iba a convocar a un plebiscito justamente en la jornada del 11 de septiembre, en la jornada del golpe. Y el otro documento desclasificado en las últimas horas corresponde al mismo día 11 de septiembre, donde los servicios de inteligencia estadounidenses en esa época en Chile daban cuenta de que este golpe de Estado cívico-militar había iniciado en la Armada, en la Marina, y se iban sumando fuerzas tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea a la situación de descontento que había por algunos sectores en nuestro país. Ahora bien, a mí no me lo contaron, yo lo viví, tenía 23 años y supe lo que era la democracia en este país. Y estoy aquí para decirle a los jóvenes,
sobre todo a los jóvenes, a los niños, que la democracia hay que cuidarla. En 1975, el fin de la guerra de Vietnam provocó una de las mayores crisis humanitarias del siglo XX. El conflicto, marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dejó más de 3 millones de muertos, destrucción masiva y graves daños ambientales. La OIM participó en la reubicación de unos 3 millones de migrantes de Indochina que huían de la violencia. Sin embargo, investigaciones al respecto señalan que incluso en ese contexto, la agencia priorizó acuerdos políticos con potencias occidentales, dejando fuera a comunidades sin valor estratégico. Hoy su accionar en conflictos similares es cuestionado por su rol subordinado a las agendas geopolíticas. La creciente magnitud de crisis en el mundo ha superado la capacidad de respuesta de la OIM, que sigue sin ofrecer soluciones efectivas a las poblaciones desplazadas por guerras, conflictos armados y violencia estructural. A ello se suman los millones de personas forzadas a migrar por desastres naturales intensificados por la crisis climática, mientras la agencia mantiene una respuesta insuficiente o fragmentada frente a esta emergencia global. En diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 frente a la costa de Sumatra provocó un tsunami devastador que afectó 15 países del Océano Índico. Con olas de hasta 30 metros, el desastre dejó un saldo de más de 230.000 muertos y desaparecidos, convirtiéndose en el más letal del siglo XXI. La catástrofe causó daños masivos en infraestructura y desplazó a 1.7 millones de personas. La OIM reportó que al menos 1.5 millones fueron reubicados en campamentos temporales. Sin embargo, informes de organizaciones humanitarias denunciaron demoras, falta de coordinación y ayuda desigual, especialmente en comunidades rurales y pesqueras que quedaron al margen de los planes de recuperación liderados por gobiernos y agencias internacionales. Esta tragedia expuso las debilidades del sistema humanitario global y de la OIM en la gestión de desplazamientos masivos provocados por desastres naturales. Pada saat itu saya nggak tahu kalau itu tsunami. Setelah bapak saya datang, bapak saya nangis-nangis bilang, mama kamu udah nggak ada, sudah hilang semuanya. Kita kena tsunami, itu lumpur semua di badan bapak. Pagi saat gempa, mama sempat telepon. Mungkin itu kata-kata pamit beliau gitu kan. Tapi pada saat itu saya nggak menanggapinya. Almarhumah cuma bilang, Santi, dengar nenek baik-baik, jaga diri baik-baik, jaga Dewi, kamu harus bisa menjadi anak yang baik. En octubre de 2005, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la región de Cachemira, entre India y Pakistán, dejando más de 70.000 muertos y 125.000 heridos, según la ONU. Cerca de 4 millones de personas quedaron desplazadas. La Organización Internacional para las Migraciones, junto a la ONU, lanzó un llamado de emergencia por $550 millones con apoyo del Banco Mundial para asistir a la población afectada. La OIM coordinó refugios temporales y procesos de reubicación, pero informes de la prensa denunciaron demoras, exclusión de comunidades rurales y mala calidad en las viviendas entregadas. También se cuestionó el desvío de fondos hacia contratistas sin supervisión. La respuesta internacional, aunque masiva, volvió a poner en duda la eficiencia y transparencia de organismos multilaterales como la OIM ante emergencias humanitarias de gran escala. La Organización Internacional para las Migraciones, a pesar de ser financiada por contribuciones voluntarias, donantes y gobiernos, se ve superada en capacidad por la magnitud de las crisis. Según la ONU, al cierre de 2024, estimó que al menos 305 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria este 2025. La falta de financiamiento y coordinación sigue siendo una barrera crítica mientras millones de desplazados y migrantes enfrentan años de abandono, violencia e incertidumbre. Pero la memoria de los pueblos se mantiene viva.
La resistencia latinoamericana ha sido la respuesta constante a esa injerencia. Desde las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, quienes marcharon incansablemente por sus hijos desaparecidos, hasta los movimientos indígenas en Guatemala que luchan por la tierra y la justicia, incluyendo la lucha por la soberanía de países del Caribe como Cuba y Venezuela por la defensa de sus recursos naturales. Cada marcha, cada voz exige justicia. Es parte de un despertar que busca romper con el tutelaje extranjero y construir un futuro propio. No hay futuro sin memoria y no hay libertad sin soberanía. Así es como llegamos al final de esta edición de Entre Fronteras. Hasta pronto.